Un placer teneros por aquí. Enseguida sumamos más voces a este espacio, pero antes, si os parece, ponemos el foco en Europa. Hoy todos los ojos estaban puestos en Sánchez, cada uno que califique cómo ha quedado España en el día de hoy, pero si os parece, miramos también a Macron, al presidente francés, que también da mucho que hablar, que la semana pasada además advertía, decía que Europa podría morir, y este fin de semana ha sorprendido, está hablando de disuasión nuclear. Dice algo así como que Europa debería plantearse usar, tener un escudo antimisiles y también el posible uso de armas nucleares. Miguel, quiero preguntarte por esta cuestión. ¿Cómo ves estos planteamientos por parte de Macron, sobre todo que parece que se está posicionando mucho de cara a las elecciones europeas, ¿no? Bueno, independientemente de eso, yo creo que además sobre las elecciones europeas y sobre todo el futuro comisario ya ha hecho un tema muy importante. Si quieres lo hablamos luego porque empieza a no apoyar a von der Leyen y tener otro candidato. Europa solamente se puede construir si poco a poco nos convertimos de alguna manera en un país. Ahora mismo no somos más que un grupo de amigos que tenemos determinados intereses y particularmente algunos de este grupo pues nos hemos juntado y hemos delegado la política monetaria en un banco central, que se ha demostrado, sobre todo para los países más débiles como es España, que ha sido un acierto absoluto. La política, la otra pata de la política económica tardará, que es la política fiscal, pero el resto de cosas poco a poco se van, yo creo que con demasiada poca velocidad, pero van poco a poco creándose. Y una de las que digamos es más fácil de crear, porque es más fácil de aunar los intereses, es la política de defensa. El pertenecer a la OTAN se ha demostrado que está muy bien, pero que es claramente insuficiente y que tener un ejército propio con un mando único, aunque eso costase más tiempo, desde luego ayudaría a todo, ayudaría a asegurar la defensa, ayudaría a que la Unión sea en sí más fuerte, más importante y que ayudaría adicionalmente a que nuestra política exterior realmente tenga una voz única, porque ahora mismo realmente tenemos 28, 27 países más la que tiene la Unión Europea a través de bueno, pues el alto comisionado, que en este caso hoy por hoy es Borrell, ¿no? Yo participo totalmente en lo que está diciendo Macron. Europa necesita unificarlo. Y no nos olvidemos, si llega Trump y si no llega también, los países que no contribuyen con al menos un 2% de su PIB al presupuesto de defensa, lo van a tener muy crudo, van a tener muchísimas presiones por parte del resto de los socios. Y es que mejor manera de contribuir a la OTAN si tienes que tener realmente un 2% del PIB dedicado a defensa, si lo empleas para que tu ejército esté más integrado con el resto de los ejércitos europeos. A mí me parece un total acierto. Pues ya que has sacado el tema, Miguel, quiero preguntarte además por esta cuestión, por los movimientos que está llevando a cabo Emmanuel Macron. Parece que moviéndole la silla a von der Leyen, Charles Michel parece que tampoco va a poder presentarse para el Consejo Europeo. Incluso se hablaba de Sánchez en alguno de estos papeles. Se habla también ahora de Mario Draghi para sustituir a von der Leyen. ¿Qué está pasando en Europa, sobre todo con este juego de sillas que estamos viendo? Vamos a ver, a mí von der Leyen para mí ha sido una decepción absoluta. Era una perfecta desconocida cuando era secretaria de Defensa con Merkel y ahora me ha resultado, bueno, a mí personalmente no me gusta nada, no me ha gustado ni los modos ni los fondos de nada de lo que ha hecho. Creo que carece de liderazgo, no me ha gustado nada. La propuesta que ha empezado a decir Macron sobre Merkel, perdón, sobre Mario Draghi, me parece un total acierto. Pero vamos, a mí personalmente me encantaría que Mario Draghi, que ha demostrado ser un perfecto gestor en todos los sitios en lo que ha estado, primero en el banco, después en el Banco Central Europeo y finalmente cuando le tocó manejar un gobierno tan complicado como el italiano, yo creo que lo hizo muy bien. A mí me encantaría que fuese el presidente de la Comisión Europea. Muchísimo más allá de von der Leyen. Yo creo que además en estos momentos lo que necesitamos es un liderazgo del que esta señora desgraciadamente carece. Es un jefe que era Merkel, lo tenía todo y yo creo que no dejó nada para ella.
José Luis, quiero preguntarte también por estas cuestiones, tanto el juego de sillas que estamos viendo en Europa, con nombres propios, como decíamos, von der Leyen, Mario Draghi, veremos qué sucede también con Charles Michel, como estas declaraciones de Emmanuel Macron, bueno, muy contundente, ¿no? Decía la semana pasada que Europa podría morir y ahora está hablando de disuasión nuclear. Parece que vamos dando pasos, ¿no? Sobre todo Macron parece que va escalando el tono, como decíamos también, de cara a las elecciones, donde Le Pen le pisa los talones. No, claramente, o sea, él está teniendo un discurso muy electoralista, pero sí que hay que tener en cuenta, bueno, pues esa asignatura pendiente que ha sido que si Europa quiere tener un protagonismo a nivel internacional, no tiene más remedio que tenerlo con una voz única, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En el plano defensivo no podemos depender del exterior y tenemos tecnología y tenemos recursos para crear una industria que se está notando en los proyectos armamentísticos principales, bueno, que se consiguen grandes ejemplos por esa colaboración de las empresas dedicadas al armamento de todos los países en combinación, en complementariedad y por tanto esa colaboración de los principales países europeos, bueno, se puede conseguir una industria europea de defensa, yo creo, de muy buena calidad, de primer orden y que proporcionase esa autonomía y esa visión más bien unificadora. A nivel teórico estoy totalmente de acuerdo. A nivel práctico sí que subrayaría por la parte española, bueno, por las asignaturas pendientes como podemos tener nuestros territorios sureños, lógicamente me estoy refiriendo a la protección de las ciudades como Ceuta y Melilla o el propio archipiélago canario y por tanto esa relación de fortaleza que tenemos que tener con un Marruecos teóricamente aliado pero con unos intereses reivindicativos frente a España, que aquí se rompe esa armonía, se puede decir, de carácter europeo y eso por lo tanto habría que, podemos decir, arreglarlo para llegar a la sintonía europea, un poco haciendo ese tipo de comparación y luego, claro, aprovechando que Gran Bretaña, bueno, pues ha salido de la Unión Europea, claramente Francia es uno de los grandes que se beneficiaría un poco de esos proyectos defensivos, o sea, Macron no da punzadas sin hilo y las empresas francesas serían una de las grandes beneficiadas. Aquí también estamos, bueno, pues que debido a la situación política española actual, bueno, pues nuestras empresas, que son de una alta calidad, no salen en muchos casos bien beneficiadas de las negociaciones de proyectos europeos, no porque no den la calidad, sino porque no tienen ese peso o ese arropamiento político internacional de un gobierno español, bueno, con una estabilidad fuerte y con unos políticos de cierta línea. De caso, pues aunque los demás países tampoco puedan hablar un poco de ese nivel, bueno, pues estamos un poco en esa circunstancia, ¿no? Con respecto al otro tema que hablabas, bueno, aquí sí que coincido plenamente con Miguel Ángel. El von der Leyen inicialmente cuando fue elegida parecía que era el gran conejo blanco que todo el mundo le llenaba de cualidad. Desde luego ha sido, pues, bueno, pues se ha quedado absolutamente nada, incluso la gestión de la pandemia, bueno, pues alumbra más sombras que luces con respecto a su gestión, ya no digamos nada las anécdotas ya incluso ya cómicas con lo de el potrillo famoso y el comportamiento que tenía de presionar para eliminar leyes que pudieran cazar, ¿no?, al culpable del potrillo, ¿no? Bueno, pues ya cuestiones un poco que nos habla un poco de ese tipo de personalidad. En ese aspecto, cabe esa personalidad de Mario Draghi, que a nivel tecnocrático, de gestión, que ha llevado muy bien la economía italiana, es el gran hombre que ha introducido el gobierno de Giorgia Meloni dentro de la Unión Europea, eliminando muchísimos miedos. En definitiva, Giorgia Meloni, la política económica, que estaba con una política de endeudamiento fuerte, está siguiendo las líneas trazadas por Mario Draghi y las personas que están llevando esa política económica italiana conformada por gente que pertenece a los Fratelli o a la propia Liga, pues son personas que han formado parte de equipos y la misma política que llevaba el propio Mario Draghi, ¿no? O sea que aquí vemos que los italianos serían
parte de los grandes beneficiarios, y el que pudiese Mario Draghi, con la fama de buen gestor que sería muy necesaria por la situación económica en la que vive ahora la Unión Europea, y la buena fama que él tiene, también rompería en parte un poco esa visión que tienen muchísimos europeos de que los franceses y los alemanes lo controlan absolutamente todo, ¿no? La llegada de un italiano relajaría mucho las tensiones un poco existentes a nivel interno de la Unión Europea, que empiezan a reflejarse y que cada vez más, con el calendario electoral que tenemos ahora de las elecciones europeas, bueno, vamos a notar, bueno, pues todas las fallas tectónicas existentes un poco dentro, ¿no? O sea, Mario Draghi, aunque pueda tener, bueno, pues muchas interrogantes y muchas cuestiones en contra de algunos políticos, hombre, yo creo que todo el mundo valora por muy bien esa mentalidad de estabilidad, de seguridad que proporcionaría claramente en un sentido, bueno, pues europeísta, pero de gestión, y no tanto hacia ciertos deslizamientos ideológicos que son los que están produciendo el mayor choque tectónico dentro de los países europeos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, Permitirme un comentario. Mario Draghi, cuando estuvo en el Banco Central Europeo, que se le denominó que era un tecnócrata, realmente como actuó fue como un verdadero líder. Muy poca gente puede decir, yo a Mario Draghi le llamo Moisés, porque con sus palabras se abrían las aguas. O sea, muy poca gente tiene el carisma suficiente, más envuelto en un traje de tecnócrata, que por cierto también lo es, como para conseguir las cosas que consiguió, de aguantar la crisis del 2007 y del 2008 y 2010, y luego cuando todo el mundo se le atribuía solamente capacidades económicas, entró en un momento de caos absoluto en Italia, y como mínimo dentro de un país que ha vivido 40 años sin gobierno, pues porque lo mismo hoy en día el presidente pasaba a ser ministro de Asuntos Exteriores que ministro de Economía, o relacionado con la mafia, o tenía que, o sea, donde no había partidos, de hecho se han deshecho todos, el hombre en ese caos puso muchísimo orden, muchísimo orden. Creo que sería un grandísimo acierto que Mario Draghi fuese quien gobernase la Unión Europea durante los próximos años. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Mario Draghi, con el famoso whatever it takes, ¿no, Miguel? Que bueno, con el que salvó la economía europea, al menos de momento, porque vamos a ver qué sucede también a partir de ahora. Hoy, por ejemplo, con el foco en la inflación en Alemania.